Supercrack Estrella presenta Arcaim, la fortaleza que resistió un apocalipsis zombie en el siglo XVII a.C. Después de reunir muchos datos y información, vamos a hablar en este video de una fortaleza construida para resistir un apocalipsis zombie. La fortaleza es del siglo XVII a.C. y fue descubierta en el siglo XX después de Cristo en Siberia. Lo que puedes ver aquí es una recreación de cómo era esta fortaleza que fue creada para resistir la horda de zombies que en aquella época existía. Arcaim es un sitio arqueológico situado en la estepa de los Urales del Sur, a 8,2 kilómetros, 5,1 millas, de Amursky, y a 2,3 kilómetros, 1,4 millas, de Alexandrovsky, dos pueblos del Oblast de Chelyabinsk, justo al norte de la frontera con Kazajstán. En general, el sitio está fechada en el siglo XVII a.C., se han propuesto fechas anteriores, hasta el siglo XX a.C., las investigaciones señalan que fue un asentamiento de la cultura Sintashta Petrovka. Muchos de los arqueólogos soviéticos están convencidos que Arcaim no es solo la ciudad, sino también un templo y un observatorio astronómico. Tiene una forma circular, un diámetro externo de aproximadamente 160 metros. Rodeado de sus 2 metros zanja de derivación, lleno de agua, la pared exterior es muy masiva, a una altura de 5,5 metros, que era una amplia 5 metros, había 4 entradas problema identificado en la pared, el más grande al suroeste, los otros 3 un poco menos, situados en lados opuestos. Fue construido así para resistir la hordas de zombies que en aquella época asolaban el mundo. Las razones por las que creemos estos serán explicadas más tarde en este video. En este video puedes ver una representación de cómo tuvo que ser. Te dejamos las imágenes también actuales de cómo es ahora esta fortaleza anti-zombies. 1800 kilómetros de esta fortaleza anti-zombies llamada Arcaim está Altai, una tierra fuera del tiempo, un lugar que guarda secretos relacionados con esta guerra que hubo aquí contra una plaga de zombies. La República de Altai forma parte de la Federación Rusa, su capital es Gorno-Altaisk, la ciudad hace frontera limítrofe con Kazajistán, Mongolia y China, una región prohibida perdida de la Siberia que encierra innumerables enigmas, misterios y leyendas de todo tipo. Es una tierra montañosa con espectaculares paisajes de montaña. Por la ubicación de esta hermosa y fría región hace pensar a los arqueólogos que debió de ser una zona de guerra y conflictos en la antigüedad y que las gentes que habitaron la tierra de Altai debieron ser tribus guerreras y nómadas. En el año 1993 se descubrió una momia de una mujer con un espectacular tatuaje el cual no ha sido descifrado y esconde un gran misterio. Esta momia tiene que ver con toda esta historia de zombies que hubo aquí en el siglo XVII a.C. Esta momia mujer pudo ser un zombie momificado con la intención de que un futuro lejano alguien pudiera extraer de la momia el virus zombie que convertía a los seres humanos en zombies. Sabemos que la momia mujer era un zombie por el lugar donde fue llevado después de ser descubierta a el estado, en la región de Novosibirsk de Siberia. Aquí donde llevaron la momia zombie en Novosibirsk de Siberia está un laboratorio ruso que alberga el virus del ébola y la viruela. La misión del laboratorio era extraer el virus zombie de la momia para ser usado como arma de guerra. Pero el laboratorio sufrió un ataque posiblemente de la OTAN o de espías de los Estados Unidos que no quieren que este arma esté en poder ruso. Una explosión provoca un incendio en un laboratorio ruso que alberga el virus del ébola y la viruela. Las autoridades rusas insistieron en que la sala donde ocurrió la explosión no contenía sustancias peligrosas y que no se causaron daños estructurales. Una explosión de gas provocó un incendio en un laboratorio ruso que alberga el virus del ébola y la viruela. La explosión tuvo lugar durante las reparaciones de una sala de inspección sanitaria del 5º piso en el Centro de Investigación de Virología y Biotecnología del Estado, en la región de Novosibirsk de Siberia. El laboratorio, que durante la era soviética albergaba la investigación de armas biológicas, era ahora uno de los principales centros de investigación de enfermedades de Rusia. Recordemos, aquí fue enviado la momia de Altai. Arcaim, región de Chelyabinsk. Este asentamiento descubierto a finales de la década de 1980 se encuentra, literalmente, en mitad de la nada. Lo único que hay alrededor es estepa y más estepa. Los arqueólogos comenzaron a excavar en los años 90 y todavía continúan.
En algún momento del tercer o segundo milenio antes de Cristo, Arcaim fue un lugar vibrante, una ciudad grande con una plaza central y protegida por murallas y un foso para protegerse de los zombies. Si crees que desvarío, observa la obra de arte que dejó el artista contemporáneo Jan-Erik Kullberg en este mismo lugar en Arcaim. Son unas manos saliendo de la tierra al más puro estilo zombie. Ellos saben de todo esto. Por esta razón el artista contemporáneo Jan-Erik Kullberg dejó esto aquí en Arcaim, el lugar exacto de estas manos saliendo de la tierra. Por si algún día vas como turista, está en el Campo de las Maravillas, en la Reserva Histórico-Cultural de Arcaim. Te dejo una imagen para que tú mismo lo puedas ver, pero nos basamos en esta obra de arte de unas manos saliendo de la tierra, para decir que este lugar vivió un apocalipsis zombie en el siglo XVII a.C., donde se construyeron fortalezas con altos muros y fosos de aguas para resistir a la plaga zombie, y donde se momificó a un zombie virus. Por esta razón la momia fue llevada al mayor laboratorio de virus en Siberia, que está en la región de Novosibirsk de Siberia, y que hace unos días recibió un ataque. Los pueblos de Altai creen que la meseta de Ukhot, situada en el sur de esta república a 3000 kilómetros al este de Moscú, es sagrada, es el lugar en el que habitan las almas de los ancestros, y por eso es un lugar muy respetado. Aquí está prohibido hablar alto para no molestar a los muertos, no sea que se levanten. Aunque eso es lo que no hicieron los arqueólogos, que en 1993 encontraron una momia de unos 2500 años de antigüedad en un sorprendente estado de conservación. Los periodistas la llamaron la princesa de Altai, aunque quizás sea una exageración. Parece claro que perteneció a algún tipo de nobleza local. Como ya hemos explicado, tenemos sospechas fundadas de que era un zombie, y por esta razón fue llevado a Novosibirsk, donde está el laboratorio. Los científicos llevaron la princesa a Novosibirsk, una ciudad que cuenta con la infraestructura necesaria como para poder estudiar la momia, pero esto provocó la indignación de los habitantes de Altai. Según sus creencias, la mujer contaba con poderes místicos y protege la región. Su retirada augura, según ellos, una serie de catástrofes. La discusión entre los nativos del lugar y los arqueólogos se prolongó durante más de 2 décadas. En 2012 la momia volvió a la República de Altai. Según creen los locales, la mujer, a la que llaman Akkadin, sigue enfadada con ellos. Esa fue la causa de las inundaciones que en 2014 acabaron con la vida de varias personas. Suponemos que el laboratorio ya consiguió extraer el virus zombie. En el año 1993 se descubrió una momia de una mujer con un espectacular tatuaje, el cual no ha sido descifrado y esconde un gran misterio. Según los análisis realizados a la momia de la princesa de Altai, o también llamada princesa de Ukhot, tiene unos 2500 años de antigüedad. La mujer no pertenece a ninguna de las etnias asiáticas que poblaron esta región, ya que su apariencia es europea y su ADN es de etnia aria. Esta mujer, según los chamanes indígenas de la tierra de Altai, es un antepasado de las gentes de la región, creyendo incluso que se trata de una hechicera que murió por el bien de la humanidad. El mensaje no ha sido todavía descifrado, pues la humanidad no está preparada. Muchos son los misterios que envuelven a la princesa de Altai. No se sabe a qué se debe la muerte de esta mujer joven de unos 25 años de edad, pues el cuerpo no presenta fracturas y el cráneo junto a su cerebro se encuentra intactos, lo que ha hecho que los investigadores no pudieran determinar las causas de su muerte. Lo único que se puede aventurar es que según el entierro y los restos encontrados, así como el sarcófago en el que yacía, debió de pertenecer a la nobleza de algún clan de la tierra de Altai. Tampoco han sido descubiertos vestigios escritos sobre su historia más remota. Existen algunos dibujos muy extraños de la era prehistórica, pero poco más se sabe de su pasado, aunque se cree que debió de tener una gran historia y está a la espera de que se descubran nuevos hallazgos arqueológicos para poder descubrir los enigmas y misterios de la tierra prohibida de Altai. Está claro que la llamaron tierra prohibida de Altai porque aquí estaba la plaga zombie. Este video será muy extenso. Más adelante explicaremos por qué pensamos que hubo un apocalipsis zombie en Siberia y que pudo causar este virus zombie. ¿Cómo empezó este apocalipsis zombie del siglo XVII a.C. en Siberia? El número de bolas de fuego que están entrando en nuestra atmósfera en los últimos 15 años, y la sorprendente detonación de un meteorito sobre Rusia hace 3 o 4 años, no recuerdo bien. Creemos que ha llegado ya el momento de que cada persona en este planeta se informe sobre la amenaza inminente para la vida en la Tierra que representan estos visitantes celestiales, que pudieron crear un apocalipsis zombie en Siberia hace miles de años en la época antidiluviana, que hizo que estos ciudadanos de Siberia crearan fortalezas como la de Arcaim para proteger
protegerse de las hordas de zombies y nos dejaron una momia zombie, para que en este futuro podamos protegernos sacando el virus, por si llegara un nuevo virus zombie a nuestra época. Recordemos, esta momia fue llevada al mayor laboratorio de virus peligrosos en Siberia, en Novosibirsk, y esto te tiene que hacer pensar, porque de todos los lugares que tiene Rusia, fue llevada la momia al lugar donde existe el mayor laboratorio de virus peligrosos en Rusia, en esta ciudad de Siberia, llamada Novosibirsk, y es que, como veremos en este video, pudo ser la detonación de un meteorito sobre Rusia-Siberia lo que pudo provocar esta plaga de zombies en el siglo XVII a.C. La historia humana marcada, o impactada, regularmente por lluvias de fuego desde los cielos, puede que nosotros estemos en la fecha de vencimiento para otra ronda de catástrofes cósmicas, y el deplorable comportamiento de nuestras élites corruptas tenga mucho más que ver en esta tragedia de lo que podríamos imaginar. Nuestra civilización ha conocido las leyendas del diluvio de la Biblia desde hace aproximadamente 2000 años. No fue hasta el siglo XIX que supimos que esta historia derivaba de una fuente más antigua. Los sumerios. Fue en ese momento, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que los etnólogos y otros expertos comenzaron a recoger las leyendas sobre inundaciones de los pueblos del norte de Eurasia y compararlas con historias similares de otros pueblos. Lo que ellos encontraron fue que los pueblos del norte de Eurasia hablaron no solo un diluvio de agua, sino también de bombardeos de fuego y numerosos soles malignos en el cielo, descritos como montañas ardientes. También había serpientes que escupían fuego en el cielo y terremotos que duraban varios días, tormentas violentas, torrentes de agua que caían durante días y olas agitadas tan altas como una tienda de campaña o mezcladas con piedras. Había descripciones de rugidos del cielo y otros ruidos aterradores seguidos de oscuridad gris durante el día y noches tan negras como la brea, tempestades de nieve que duraban meses concluían los escenarios. Obviamente, estas historias no se igualan exactamente al diluvio relativamente benigno de Noé, incluso si este cubrió al mundo como resultado de una lluvia de 40 días y 40 noches, y las fuentes del abismo. La asombrosa catástrofe cósmica tuvo consecuencias a largo plazo para toda la vida en nuestro planeta y fue, obviamente, un evento mundial de alguna manera u otra. Una selección de historias de los pueblos de Eurasia del norte, sobre todo los que vivían entre el Mar Negro y el Mar Caspio, fue montada, con parte de la evidencia geológica y arqueológica, por Heinrich Koch en un libro titulado The Diluvian Impact, el impacto diluviano. Este libro es muy recomendable, con una pequeña advertencia. Parece haber fusionado muchos eventos. Un libro relacionado, mencionado anteriormente, es una colección de historias de los indios americanos. Man and Impact in the Americas, hombre e impacto en las Américas, de P. Grondine. Una cosa muy interesante en estos dos libros es que el tema de las mutaciones genéticas es descrito en los mitos. Lo que de alguna manera ya nos está hablando de que pudo haber una plaga de humanos con una mutación después de un meteorito. Estas mutaciones bien podrían ser lo que hoy en nuestros tiempos conocemos como zombies. Tanto en las Américas y Eurasia, las historias de los impactos y de las inundaciones incluyen leyendas relacionadas de gigantes, enanos y caníbales. Estos caníbales podrían ser una referencia a los zombies, que no son los instigadores de estos desastres, como uno podría inferir con respecto a los Nephilim de la Biblia, sino más bien una consecuencia de los mismos. Por lo general, estas historias hablan de monstruos humanoides muy agresivos y beligerantes. Podemos hacer remontar los antiguos mitos del Wendigo de los nativos americanos a las catástrofes cometarias. Por supuesto, hoy en día un Wendigo evoca un espíritu caníbal malévolo que puede poseer los cuerpos de los seres humanos y hacer que se transformen, al igual que las leyendas de los hombres lobo. Pero ¿y si no era una posesión sino una mutación? El Wendigo es la forma que tenían de llamar en aquella época a lo que nosotros conocemos como zombies. Humanoides muy agresivos y beligerantes. Estos seres llegaron después de las catástrofes cometarias, o sea los zombies. Un Wendigo evoca un espíritu caníbal malévolo que puede poseer los cuerpos. Aquí podemos ver lo que sería una transformación de humano a zombie después de una mordida zombie. Estos espíritus están fuertemente asociados con el frío y el hambre, que pueden ser resultado de eventos cometarios, y sabemos por las investigaciones médicas que una dieta cetogénica y la adaptación al frío pueden inducir una regulación genética ascendente o descendente. Por lo general, estos efectos son muy beneficiosos y neuroprotectores, pero tal vez dependen de la constitución genética del individuo. Ellos también fueron descritos como codiciosos y nunca satisfechos por el asesinato, siempre en la búsqueda de nuevas víctimas. Koch escribió, que vendría a decir que nunca saciaban su hambre de carne humana. El folclore húngaro conoce el mito de la conflagración mundial, con diversas características.
Sin embargo, todas las leyendas fueron arruinadas por añadidos posteriores debido a la influencia cristiana. En cualquier caso, hay un elemento genuino de Asia del Norte, en el ciclo mítico, y este está distribuido entre todos los Urales y los mongoles de manera bastante similar. Este nos dice que la Tierra ha recibido nuevos residentes después de la extinción de la raza humana, precedida por un diluvio de agua y fuego. A lo que habría que añadir un levantamiento de los muertos, como dice la Biblia, un tipo de extinción que la élite nos oculta. Se dice que los nuevos individuos eran en parte gigantes y en parte enanos, es decir, seres deformes, o zombies. Los tártaros turcos de Altay tienen una canción sobre el fin del mundo que relata los enormes daños en el mundo inanimado y vivo. Aparte de la descripción habitual de la catástrofe, hay muchas cosas particularmente interesantes que indican daños genéticos en la población humana. Otra descripción de lo que es un zombie. Tan pronto como el fin del mundo venga, el cielo será de hierro, la roca sólida se desmoronará, madera maciza se partirá, los pozos de agua desbordarán con sangre, la tierra retumbará, las montañas se invertirán, las pendientes se derrumbarán, el cielo se estremecerá y el mar se elevará en olas de modo que el fondo será visible, el sol y la luna no brillarán más. Los árboles serán arrancados de sus raíces, el musgo se convertirá en cenizas, todas las plantas serán destruidas, sus semillas se extinguirán y los humanos no serán más grandes que un palmo, el niño no conocerá a su padre a causa de la brevedad de la vida humana. Según Ulrich, los mongoles también eran conscientes del fenómeno de las malformaciones humanas debidas al cataclismo global. Aquí dice, los caballos no crecerán más grandes que los conejos y las personas serán apenas de 1 metro de altura, la edad máxima posible que los humanos alcanzarán con dificultad excederá los 10 años, ninguna fruta crecerá sobre la tierra durante 7 años, el hambre y la enfermedad serán las consecuencias entre los enanos. Obviamente, los vegetarianos tendrán muchas más dificultades en un ambiente cataclísmico, o quizás sean los vegetarianos los que se convierten en caníbales bajo la influencia de cambios genéticos electromagnéticos. Estos cambios electromagnéticos podrían haber sido la causa de algún meteorito caído a la Tierra, lo que provocó cambios genéticos, en lo que nosotros conocemos como zombies. Para volver a la idea de las mutaciones genéticas que acompañan a los cataclismos cometarios, se dio el hecho de que un amigo de Baviera me había enviado un artículo interesante en el año 2008 discutiendo la posibilidad de que el evento de Tunguska haya producido cambios genéticos. El resumen nos dice, uno de los grandes misterios del evento de Tunguska es su impacto genético, algunas anomalías genéticas se reportaron en las plantas, los insectos y las personas de la región de Tunguska. Extraordinariamente, el aumento en las tasas de mutaciones biológicas no solo fue encontrado dentro de la región del epicentro, sino también a lo largo de la trayectoria del cuerpo celeste de Tunguska, CCT, no se hallaron rastros de radiactividad que podrían ser asociados de manera fiable al evento de Tunguska. Las principales hipótesis sobre la naturaleza del CCT, un asteroide rocoso, el núcleo de un cometa o una condrita carbonosa, fácilmente explican la ausencia de radiactividad, pero no dan ninguna pista en cuanto a cómo abordar la anomalía genética. Elegir entre estas hipótesis, siempre que a la anomalía genética se refiere, es elegir entre el demonio azul, el demonio verde y el demonio moteado, para citar al difunto académico N.B. Vasiliev. Sin embargo, si se evoca otro fenómeno misterioso, los meteoros electrofónicos, el origen de la anomalía genética del Tunguska se hace menos oscuro. El autor propone la idea de que los efectos electrofónicos producidos por cometas meteoros pueden inducir cambios genéticos en organismos biológicos, a lo que yo añado en mi canal Supercrack Estrella pudo crear zombies en épocas remotas pasadas. Lo curioso es que las anomalías de crecimiento observadas en los árboles, medidas por el ancho de sus anillos, no están fuertemente interrelacionadas con el área de la explosión en sí misma, sino más bien con las tierras situadas bajo la trayectoria aérea del cuerpo. Las consecuencias ecológicas del evento de Tunguska han sido abordadas plenamente por Vasiliev, 1999-2000, ellas constituyen otro enigma de este fenómeno complejo. Hubo dos tipos principales de efectos observados, el primer tipo incluye el acelerado crecimiento de los árboles jóvenes y los que sobrevivieron en un vasto territorio, así como el rápido restablecimiento de la taiga después de la explosión. El segundo tipo de efectos está relacionado con el impacto genético de la explosión de Tunguska. El primer estudio piloto sistemático sobre el crecimiento de la vegetación arbórea en la región del desastre se llevó a cabo durante la expedición de 1958, Vasiliev 1999.
Se encontraron anchuras de los anillos de árboles anormalmente grandes, de hasta 9 milímetros, en ejemplares jóvenes que habían germinado después del desastre, mientras que la anchura media de los anillos de crecimiento antes del desastre era solo de 0,2 menos 1,0 milímetros. Aparte de los árboles jóvenes, también se observó un crecimiento acelerado en los árboles sobrevivientes viejos. Estimulado por estos resultados iniciales, se llevó a cabo un estudio a gran escala sobre la recuperación del bosque en la región de Tunguska, durante las expediciones posteriores después de 1960, durante la expedición de 1968, por ejemplo, fueron recogidos datos morfométricos de más de 6.000 ejemplares de pino. Este gran material establece la realidad del crecimiento acelerado sin ninguna duda. Vasiliev 1999, el estudio más reciente del hongo y Serra, 1995, confirma este fenómeno espectacular e indica que el crecimiento solamente se ha desacelerado recientemente, en los árboles con la respetable edad de 150 años. Un hecho interesante es que el epicentro del Tunguska coincide casi exactamente con la boca de un volcán triásico. Aquí, la discusión se centraba en la posibilidad de que el crecimiento acelerado de los árboles esté relacionado con un suelo enriquecido por el vulcanismo. Eso es interesante en sí mismo, pero me preguntaba si hay algún elemento en un volcán que podría en realidad atraer a un cuerpo del espacio. Obviamente, esta pregunta es un poco loca, pero uno se la pregunta igual. En cualquier caso, con respecto a los árboles, algo sorprendente se ha descubierto al observar a los árboles de última generación. Resultó ser que cuanto más jóvenes eran los árboles, más elevada era la concentración del efecto de crecimiento acelerado con respecto a la proyección de la trayectoria del CST. Vasiliev y Batishcheva 1979, Vasiliev 1999, así que debe haber un factor adicional, directamente relacionado con el CST y quizás de naturaleza mutagénica. Las historias de seres cadavéricos, errantes y hambrientos no son un concepto nuevo. Tablas de piedra con la antigua historia sumeria, la epopeya de Gilgamesh, hablan de no muertos buscando carne humana ya en el siglo XVIII a.C. Ciertamente, estos caminantes estaban muy lejos de los bichos espeluznantes de las películas de terror de la era de George Romero, pero eso no debería impedir que Gilgamesh Retribution 3D llegue a los cines en algún momento, en el futuro cercano. Los Draugr de la antigua mitología nórdica tenían muchos rasgos de los no muertos de hoy en día. Estas almas hambrientas de carne eran, en muchos aspectos, los proto-zombies de la tradición de horror. Al igual que sus homólogos contemporáneos, los Draugr eran cadáveres reanimados que, con un solo bocado de sus fauces podridas, podrían reclutar a los vivos en sus legiones de no muertos, pero a diferencia de los zombies de hoy en día, estos monstruos preferían cuidar sus propias tumbas y posesiones mortales en lugar de vagar sin rumbo por la tierra de los vivos. Así que, en resumen, sí, los zombies eran la piedra angular de la mitología nórdica. Los arqueólogos pueden haber rastreado el temor a que los muertos se levanten ya en el año 700 después de Cristo. El mundo de la ciencia se estremeció con el descubrimiento, en 2011, de 2 cadáveres enterrados profundamente bajo la campiña irlandesa. Los excavadores estaban confundidos al ver que los esqueletos cuya data de muerte remitía a la Irlanda medieval fueron enterrados con rocas del tamaño de pelotas de béisbol atascadas en la boca. Más tarde, los arqueólogos plantearon una de las explicaciones más probables para este entierro no convencional. Por mucho tiempo se pensó que la boca era el portal principal para que el alma saliera y volviera a entrar al cuerpo humano, y las rocas probablemente se incrustaron en los cráneos de esos cadáveres para impedirles volver a la vida. Alguien ofreció volver a la vida el cadáver de George Washington. Es una de esas cosas tan absurdas que solo pudo ser arrancada de las páginas de la historia norteamericana. Después de su encuentro fatal con la neumonía, George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, no fue enterrado de inmediato. En realidad, su cadáver se mantuvo en hielo durante unos días antes de que pudiera ser trasladado a su panteón familiar, y en esos momentos, un hombre llamado William Thornton, amigo de la familia y médico de la cónsul de los Estados Unidos, se ofreció a reanimar al fallecido político, para lo cual, luego de su descongelamiento, le bombearía aire en los pulmones y le administraría una transfusión de sangre de cordero. Los Washington declinaron cortésmente la singular oferta. Una mutación genética muy interesante, tal vez relacionada con el evento de Tunguska, fue descubierta por Richkov, 2000. Las personas con RH negativo son excepcionalmente raras entre los habitantes mongoloides de Siberia. Durante el trabajo de campo en 1959, Richkov descubrió a una mujer Evenk que no tenía el antígeno RHD.
Los análisis genéticos de su familia permitieron concluir que se produjo una mutación genética rara del gen RHD en 1912, esta mutación podría haber afectado a los padres de esta mujer que, en 1908, mutación genética. Vivieron a unos 100 kilómetros del epicentro y fueron testigos visuales de la explosión de Tunguska. La mujer recordaba las impresiones de sus padres del evento. Un flash muy brillante, un sonido zumbante y un viento caliente, Richkov 2000. La aparición recurrente de la trayectoria del CCT y algunos puntos específicos que se relacionan a la misma en los relatos anteriores sugieren, sin embargo, que el vuelo y la explosión del CCT fueron acompañados por un factor de estrés desconocido. Un gran desafío para las teorías convencionales sobre Tunguska es localizar y explicar la naturaleza de este factor. Creemos que tal factor puede ser la radiación electromagnética, cosa interesante. Se sospecha que una radiación electromagnética intensa acompaña a los meteoros electrofónicos, una categoría interesante de eventos de meteoritos enigmáticos. Vamos a parar aquí y hablar de electrofonía y de meteoros. Los testimonios expresados de meteoros ruidosos se remontan al menos al año 817, cuando un observador chino describió un meteoro con un sonido como de una bandada de grullas en vuelo. En 1676, el astrónomo italiano Geminiano Montanari observó uno que hacía el ruido de los golpes de una gran carroza marchando sobre las piedras. Los cálculos de Montanari sitúan al meteoro a una altura de 61 kilómetros en el cielo, que, como él bien sabía, era demasiado lejos para que el sonido le llegara al instante, por lo que él dudó de haberlo escuchado realmente, aunque afortunadamente igual registró los datos. Más tarde, en 1833, una intensa tormenta de meteoros de Leónidas trajo más historias de meteoros que silbaban, soplaban o se parecían al sonido una pistola de aire comprimido para niños. Una vez más, se creía imposible que el sonido haya viajado tan rápidamente. Los testimonios también fueron excluidos. Estas historias extrañas se mantuvieron sin explicación hasta que Colin Keay, de la Universidad de Newcastle, Australia, en 1980 sugirió que los meteoros generan señales de radio audibles al oído humano a medida que pasan a través del campo magnético de la Tierra. Keay sabía que, normalmente, las ondas de radio son electromagnéticas, no acústicas y que, por lo tanto, no son cosas que nosotros escuchamos ordinariamente. Para que algo sea escuchado, las ondas sonoras, vibraciones de las moléculas de aire deben estar presentes. Estas ondas golpean el tímpano y hacen vibrar al oído interno, que luego convierte las vibraciones en sonido. Las ondas electromagnéticas, como las ondas de radio y luz visible, no necesitan un medio para propagarse, no hacen ondas en el aire y, por lo tanto, no hacen vibrar al tímpano humano. Incluso las ondas de radio de 20 a 20.000 hercios, frecuencias bajas, correspondientes a la gama de frecuencias acústicas que los seres humanos pueden percibir como sonido, son, en sí mismas, inaudibles. Para hacer audibles a las ondas de radio, los humanos inventaron el transductor, un dispositivo que traduce eficazmente las ondas electromagnéticas a ondas de aire en movimiento, que entonces pueden ser escuchadas como sonido. Keay descubrió que incluso los objetos ordinarios pueden actuar como transductores. Cuando tiras de papel de aluminio e incluso gafas fueron expuestas por Keay a campos electromagnéticos que cambiaban rápidamente, es decir, ondas de radio de muy baja frecuencia, los objetos oscilaron ligeramente, creando ondas acústicas débiles y apenas audibles. Keay postuló que los meteoritos que caen generan señales de radio de muy baja frecuencia, VLF por sus siglas en inglés, que viajan hacia el suelo o a la velocidad de la luz, donde hacen vibrar a un montón de cosas en el medio ambiente, desde sus gafas hasta sus cabellos. Esto significa que en el preciso momento en que usted ve el meteoro, también puede escuchar crujidos, silbidos o chillidos, como los sonidos de un avión a chorro u otra cosa, es decir que en realidad no oye el sonido de la bola de fuego, sino el sonido de los objetos circundantes, que vibran en respuesta a la intensa emisión de VLF de la bola de fuego. Esta es la razón por la que una persona podría escuchar el fenómeno y otra no. Si usted necesita saber un poco más sobre el cómo y el porqué de este fenómeno, la idea es que la turbulenta cola de plasma detrás del meteoro interactúa con el campo magnético de la Tierra, distorsionándolo y deformándolo, y luego, cuando el campo se relaja en unos pocos milisegundos, emite las ondas VLF. Obviamente, los detalles como los ángulos de entrada y la turbulencia probablemente están involucrados, lo que podría explicar por qué no todos los meteoros producen sonido, pero muchos lo hacen. Los campos electromagnéticos de
de frecuencia extremadamente baja, ELF, o BLF también pueden ser generados por explosiones de cometas o meteoritos, del mismo modo que una explosión nuclear genera un pulso electromagnético. Volviendo a nuestro cometa meteorito de Tunguska, ¿lo han escuchado algunos testigos? A las 8:09 horas, no más tarde, el cielo estaba completamente despejado, sin una nube. Entré al cuarto de baño, en el patio, y solo acababa de quitarme la camisa cuando de repente oí sonidos como de cañonazos. Corrí inmediatamente hasta donde podía ver el suroeste y el oeste. El ruido persistió en este momento y vi, en el suroeste, a una altura más o menos entre la mitad del cenit y el horizonte, una esfera roja volando con rayas de arcoíris en los lados y atrás. La esfera voló otros 3-4 segundos y luego desapareció en dirección noreste. Oí los sonidos todo el tiempo en que la esfera voló, pero estos cesaron súbitamente una vez que la bola desapareció detrás del bosque. Yo era maestro curtidor. En verano, a las 8 am, los curtidores y yo lavábamos la lana al borde del río Kana, cuando de repente un ruido de alas de pájaros asustados surgió desde el sur hacia el este, y una ola corrió río arriba como una onda. Después de eso, siguió un golpe perforador y otros más sordos, como truenos subterráneos. El golpe fue tan fuerte que uno de los trabajadores cayó al agua. Con la aparición de los ruidos, una radiación apareció en el cielo, de forma esférica, del tamaño de la mitad de la luna y un tinte azul, que rápidamente voló de Filimonov hacia Irkutsk. La radiación dejó un rastro en forma de rayas celestes que se extendían a lo largo de casi toda la ruta y se borraban gradualmente desde el extremo trasero. La radiación desapareció detrás de la montaña sin explosión. El clima estaba perfectamente despejado y todo estaba tranquilo. Dos testigos recuerdan haber escuchado el sonido antes de la aparición del objeto. Uno de ellos declaró que sonaba como un trueno bajo, y el otro que era cavernoso y de bajo tono. El científico que señaló estos informes, E.L. Krinov, pensó que probablemente eran de naturaleza psicológica, que los testigos habían invertido el orden de la observación, o creyeron oír algo que no habían oído, teniendo en cuenta la información sobre el potencial de realmente escuchar estas cosas por electrofonía. Vamos. Lo que llama la atención es que los sonidos asociados a Tunguska parecen haber sido muy poderosos. Se dice que los testigos oculares del evento de 1935 en América del Sur oyeron un rugido terrible similar. Se ha reportado que el meteorito más reciente que ha caído en la cuenca del Victim el 25 de septiembre del 2002, fue acompañado de los fuegos de San Telmo. Era de noche y no había electricidad. Debido a que el asentamiento había sido desconectado, me desperté y vi un destello en la calle. Los filamentos de las lámparas del candelabro se encendieron débilmente, a la mitad de su intensidad normal. Después de 15-20 segundos, oímos un rugido subterráneo. A la mañana siguiente fui a la oficina del controlador del aeropuerto. Los guardias de seguridad me dijeron que habían visto bolas de luz quemándose en los postes de madera de la cerca que rodea la estación meteorológica del aeropuerto. Estaban muy asustados. El fuego había resplandecido en la valla perimetral de protección durante 1-2 segundos. El asentamiento descrito anteriormente, en el que todos estos fenómenos eléctricos se produjeron, se situaba a 30 o 40 kilómetros de distancia de la trayectoria de la bola de fuego. El evento de Tunguska tuvo una magnitud 3 veces mayor que el del 2002, por lo que sospecho que pudo haber causado anomalías eléctricas aún más importantes, si hubiera habido alguien, aparte de los renos, para tomar nota de los mismos, o ampollas de luz a los alrededores, que respondan a la atmósfera cargada. La pregunta es, ¿podría este fenómeno eléctrico estar relacionado a mutaciones genéticas? O sea, ¿pudo esto provocar en el pasado un apocalipsis zombie? Incluso la exposición relativamente breve a campos eléctricos de ELF de alta intensidad resultaron letales para ratones, drosopilas y abejas. Por ejemplo, por encima de 500 Bq/m, las abejas se pican entre sí hasta morir, y 30 a 500 Bq/m a 50 Hz son suficientes para alterar la tasa metabólica y la actividad motora. La exposición a un campo eléctrico ELF afecta al sistema nervioso central. Por ejemplo, un aumento significativo en la actividad hipotalámica fue grabado con microelectrodos implantados en ratas anestesiadas durante una exposición de 1 hora a un campo eléctrico no homogéneo de 0,4 Bq/m de hasta 640 Hz. Algunos estudios in vitro indican efectos sobre la liberación de calcio y la función bioquímica.
Algunos estudios sugieren que la exposición a campos electromagnéticos de frecuencia industrial puede llevar a un mayor riesgo de cáncer, especialmente leucemia y tumor cerebral. Por ejemplo, 8 de los 11 estudios realizados en 1991-1995 encontraron un aumento estadísticamente significativo en el riesgo de leucemia, y 4 de los 8 estudios de investigación del cáncer cerebral también han encontrado cierto crecimiento del riesgo. EAD 1996. Sin embargo, EAD considera que las evidencias generales son débiles, irregulares y poco concluyentes. Por razones energéticas, una radiación VLF/ELF de intensidad no térmica no puede dañar directamente a la D, N u otras macromoléculas celulares. Sobre esta base, la posibilidad de que los campos electromagnéticos así de débiles puedan inducir cualquier efecto biológico durante un largo tiempo se ha negado. Bin y Sabini 2001, hasta que una gran cantidad de evidencias experimentales demostró que la imaginación de la naturaleza es más rica que la nuestra. Dyson 1996, mencionemos una experiencia reciente de este tipo, de Tokalov y otros, 2003. Las células tienen programas de emergencia muy eficaces para soportar condiciones ambientales adversas. En particular, la respuesta celular al estrés es más bien uniforme independientemente de la naturaleza del agente estresante. Ciertas funciones celulares que no son esenciales para la supervivencia, como la división celular, se ponen temporalmente en suspenso. Además, genes de un tipo especial, las proteínas llamadas de choque térmico, HSP, se activarán. Su función principal es el replegamiento correcto de las proteínas dañadas. Las proteínas de choque térmico, como la HSP70, fueron descubiertas por primera vez por el estudio de las respuestas celulares al choque térmico, de ahí su nombre. Tokalov y otros, 2003, estudiaron los efectos de 3 diferentes factores estresantes en la inducción de varias proteínas de choque térmico y en la dinámica de la división celular. El estrés producido por irradiación con rayos X a 200 keV, por la exposición a un campo electromagnético ELF débil, 50 Hz, 60 más menos 0,2 microt, o por un choque térmico, 41 durante 30 minutos. El hecho de que los campos electromagnéticos débiles pueden inducir a las proteínas de estrés, indica que las células consideran a los campos electromagnéticos como potencialmente peligrosos. Goodman y Blank 2002, esto es bastante sorprendente porque el valor de un estímulo magnético efectivo es muy pequeño. Los campos electromagnéticos pueden inducir la síntesis de HSP70 a una densidad de energía 14 veces menor que un choque térmico. Goodman y Blank 2002, esta sensibilidad extra al campo magnético debe tener una buena razón evolutiva, el interesante efecto termoprotector de la exposición al campo electromagnético ELF mencionado arriba y la ausencia de cualquier efecto de los campos electromagnéticos débiles en la proliferación celular puede indicar que las células realmente no esperan daños causados por la pulsión electromagnética débil, sino, más bien, utilizan esta pulsión como una especie de primer sistema de alarma para prepararse para otros factores de estrés realmente peligrosos que a menudo siguen a la pulsión electromagnética. Este problema tiene otro aspecto. Algunos descubrimientos recientes en biología evolutiva sugieren que las proteínas de choque térmico juegan un papel importante en la evolución. La HSP70 guía el proceso de plegamiento de las proteínas de transducción de señal, las cuales desempeñan un papel clave en las vías de desarrollo. Cuando la HSP70 funciona normalmente, una gran cantidad de variación genética, generalmente presente en el genotipo, está oculta y no se revela en el fenotipo. Sin embargo, bajo estrés, la HSP70 es reclutada para ayudar a acompañar a un gran número de otras proteínas celulares. Su papel normal se ve comprometido y ya no puede amortiguar las variaciones. De esta manera, algunas mutaciones se revelarán e individuos con fenotipos anormales aparecerán en la población. Si se encuentra que una mutación es beneficiosa en las nuevas condiciones ambientales, las características relacionadas se conservarán incluso después de que la HSP70 reanude su función normal. Por lo tanto, la HSP70 actúa como un capacitor de la evolución. Si las condiciones ambientales son estables, el papel de amortiguador de la HSP70 asegura la estabilidad del fenotipo a pesar de una
mayor acumulación de mutaciones ocultas en el genotipo, cuando las condiciones ambientales cambian de repente, como por ejemplo, después del impacto del asteroide que se cree que causó la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años, el gran potencial de variación genética se libera en el fenotipo y la selección natural rápidamente encuentra nuevas formas de vida más adaptadas. Los experimentos con moscas de Rutherford y Lindquist, 1998, han demostrado este maravilloso mecanismo, que puede ser la base molecular de la evolución. Otros estudios han demostrado que las familias de proteínas HSP70 y HSP60 también amortiguan la variación fenotípica, Rutherford 2003, como se mencionó anteriormente, los experimentos han demostrado que los campos electromagnéticos ELF pueden inducir a diversas proteínas de choque térmico, en particular la HSP70, por lo tanto, se puede especular que las consecuencias ecológicas y genéticas del evento Tunguska posiblemente no están relacionadas con mutaciones que se produjeron durante el evento, sino que son manifestaciones de las mutaciones latentes, ya presentes en el biotipo de Tunguska, las cuales fueron desenmascaradas debido a la respuesta al estrés. La radiación ELF/BLF de la bola de fuego de Tunguska podría actuar como un factor de estrés, lo que explica por qué el efecto se concentra en la proyección de la trayectoria. No se sabe si la trayectoria del CCT también estuvo acompañada por radiaciones ionizantes. Esto tampoco se excluye, porque los fuertes campos eléctricos asociados con la alegada separación de la carga espacial podrían producir electrones fugitivos bastante energéticos. Incluso si estuviera presente, la radiación podría haber sido demasiado atenuada antes de llegar a la Tierra como para producir efectos biológicos significativos. Sin embargo, parece muy plausible que al menos la explosión fue acompañada por intensas explosiones de radiación ionizantes provenientes de los rayos, con posibles consecuencias biológicas. Curiosamente, si la explicación anterior es correcta, la anomalía genética de Tunguska representa una miniatura de la acción de la base molecular de la evolución. A una escala mucho mayor, los eventos catastróficos planetarios, tales como la caída del asteroide que dio fin a la era de los dinosaurios hace 65 millones de años, estimulan y han estimulado la evolución por el mismo mecanismo. Solo nos queda admirar el gran diseño de la naturaleza y tratar de sobrevivir a su próximo cambio evolutivo. Sin embargo, como podemos ver, los cambios que pueden ser inducidos por estos fenómenos electromagnéticos pueden ser positivos o negativos, y eso le da todo un nuevo significado a la creación que tuvo lugar mediante la palabra de Dios. También nos preguntamos, de paso, sobre las posibles relaciones entre los sonidos electrofónicos y los numerosos testimonios de sonidos misteriosos y extraños provenientes de la Tierra y el cielo en los últimos años. ¿Existe una relación entre estos y el número creciente de casos de canibalismo en el planeta? Y ya sabemos todos que los canibalismos son los zombies. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.